to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. ¿Qué onda, descompuestos y descompuestas? Una vez más, su amiga Karen Martínez creando un podcast para este exitoso canal. Espero que todos se encuentren bien, así que ánimo y continuamos. El tema de hoy será: ¿podemos ser o hacer lo que nosotros queramos? ¿Ustedes qué opinen? Dejen sus comentarios. Es muy importante para nuestra comunidad de descompuestos y descompuestas saber qué opinan ustedes. Y aquí va mi opinión. Yo opino que sí. Esto depende de nuestra capacidad mental, depende de lo que creas. O sea, lo que tú te creas es tu realidad, depende de eso. Y yo digo que primero tenemos que hacer un autoanálisis de nosotros mismos. Solo nosotros somos capaces de saber qué tan escasos estamos o cuáles son nuestras limitantes, pues, que no nos permite avanzar para llegar a nuestra meta. Tenemos que entender una cosa y tenerlo en claro. ¿Somos capaces de ser o hacer lo que nosotros quisiéramos o lo que queramos? Pero tenemos que entender que tenemos que tener ante todo el control de nuestras vidas y de nuestras acciones. Depende de ello, tener el control de tu vida. Probablemente podría ser complicado entender esto, que todo se basa en los pensamientos o en la mente. Pero es cierto, todo está ahí. Antes de hacer el podcast, tuve que investigar y escuchar un seminario, y lo estoy aplicando en mi vida cotidiana. Y me funcionó. Y creo que si esto lo fuese hecho antes, créame que todo sería diferente. Mi contorno, mis cosas de ver las cosas como yo veo la vida, mi familia. O sea, no mi familia la que me creó, sino la que yo creí. O sea, que son mis hijos. Eso fuese diferente. No fuese dejado pasar muchas cosas. Pero bueno, solo yo soy la responsable por no tener el control de mi vida. Y claramente estaba en la deriva. Dejé que pasaran muchas cosas malas encima de mí. Permití mucha gente que me lastimara. Permití que hubiese solo una persona que lastimara mucho. Permití muchas cosas que ahora me di cuenta que yo no tenía que haber permitido. Cuando me di cuenta de lo mal que estaba, tomé el control, tomé las riendas de mi vida, y era ahora o nunca. Pensé más en mí. Se escucha egoísta, pero no es cierto, no lo es. No tiene nada que ver con el egoísmo al pensar más en ti. Tenemos que saber esto, lo tenemos que tener bien en claro, no es egoísmo. Perdóneme, es que me vino a visitar una bendición y le pasó aquí algo y tuve que rescatarla. Pero bueno, les decía que esto no tiene nada que ver con el egoísmo, al pensar más en ti. Yo digo que es cuando tomas las riendas de tu vida y dices, hoy es hora. Porque a veces nos dejamos a la deriva por querer estar bien. Y esto te lo digo en el entorno de a lo mejor familiar, en una relación o social.
y damos todo lo que damos de más que nada. Sí, esa es la palabra correcta. Damos de más y no nos damos cuenta y nos dejamos en la deriva. Nos dejamos pisotear, nos dejamos hacer cosas y eso está mal. Entonces yo digo que no es egoísta pensar más en ti y reaccionar. Tienes que reaccionar y pensar en ti. Yo digo que si nosotros pensáramos esto antes en pensar en nosotros, daríamos como que, bueno, un ejemplo. Al amar, escuchen esto, si nosotros pensáramos más en nosotros, al amar, antes de amar a alguien, pues nos dicen, tienes que aprender a amarte a ti mismo antes de dar amor, ¿no? Nos dicen, no, así nos dicen, ¿no? Déjeme como que unir estas dos ideas. Tú piensas más en ti y vas a saber qué es en realidad darte amor a ti mismo. Y tú al darte a ti mismo amor y aprenderte a amarte a ti misma, tú, cuando tengas una persona al lado de tu vida, de esas personas que compartes años y años, vas a saberla cómo tratarla. Vas a saber cómo amarla. Porque te sabes amar, entonces vas a saber cómo amarla, cómo respetarla, porque al pensar en ti ya estás pensando en amarte, en respetarte, en valorarte. Y entonces tú ya vas a saber qué es tener a una persona y cómo lo debes de hacer. Eso sí es cierto. ¿Cómo sabrás que diste todo lo mejor en esa relación o en ese contorno en el que estés viviendo? Si no, nunca te diste la oportunidad de pensar en ti, ¿cómo vas a saber que lo hiciste bien? Si no lo estás haciendo bien contigo mismo, ¿cómo vas a saber? Dígamelo, ¿cómo se sabe que diste todo en una relación, que diste todo en una meta, que diste todo si no lo diste contigo mismo? Por eso es importante que pienses más en ti. Y en ti es de, a ver, ¿qué es lo que me... Bueno, yo digo, pensar en mí es saber qué es lo que no me hace estar bien conmigo misma. ¿Qué es eso que no me hace estar conmigo misma? Entonces, yo digo que también esto tiene que ver con, perdón, con todo tu alrededor. O sea, si tú estás bien, todo lo de tu alrededor está lo mejor posible. Y a estar lo mejor posible, el contorno es darle otra oportunidad de avanzar y crear y de ser o hacer lo que tú quieras. Los límites solo te los pones tú, por tu forma de pensar. Nadie está en tu contra. Ponte esto en tu cabeza. Nadie está en tu contra, ¿eh? Si haces algo o esto, o sea, nadie está en tu contra. Tú sigue. No dejes que tus pensamientos negativos te invadan y no puedas continuar. Tú eres el responsable, tú eres el administrador. Solo tú sabrás si eliminar esos pensamientos o crearlos. Entonces, tú debes de pensar más en ti. Y pensar en ti es de que tengo que depurarme, tengo que curarme, de tener una paz mental.
Y antes de, bueno, es que sí, antes de esto, pues tienes que crear tu paz mental. Es lo primero que tienes que trabajar en ti. Y si no puedes, piensa qué se interpone entre tú y tu paz mental. Autoayúdate a encontrar eso que no te deja estar bien contigo mismo o misma. Empieza a trabajar más en ti, inviértele, así como le inviertes a los chismes, que te vas con la vecina a chismear o a ver qué hace el otro, a ver qué espiando al otro o a ver qué puedo hacer para chingar al prójimo. Así, inviértele en ti, en tu sanación. Es importante trabajar en eso, en tu sanación. En el primer podcast les comenté, les hacía saber por qué era importante sanarte. Y en verdad, es como, les voy a poner un ejemplo, es como componer una moto, pero solamente la pones bonita de fuera, ¿no? La diseñas, la pones chula, pues. Pero realmente el problema está adentro, el problema es mecánicamente y no te das cuenta. Y entonces tú ya le enchulaste por dentro, pero ¿qué hay? Ah, no, perdón, de por fuera. ¿Y qué hay de adentro? Ya me estoy confundiendo. ¿Qué hay de adentro? O sea, ¿qué hay de adentro de todas esas fallas mecánicas? Entonces no lo puedes dar todo, pues sí, te reflejas y se ve bonita y todo, pero no funciona. No funciona porque su pedote era mecánico, ¿no? Entonces así nosotros somos. Nos ponemos y podemos estar muy chulas por fuera, pero por dentro estamos hecho una popis. Entonces por eso es importante pensar en ti y autoayudarte, autoanalizarte y solucionar eso que está complicado, pues, que no te deja avanzar. Es limpiarte, purificarte. Quiero que se los repito muchas veces porque quiero que lo entiendan. No es de solucionar un problema. El problema eres tú. Solucionate a ti mismo. Allí, ese problema que tienes, que no te deja avanzar, que no te deja ser quien tienes que ser. Entonces, hágalo, en serio, hágalo. ¿Y cómo consiste en hacer esto? Yo digo que primero hay que después del autoanálisis y siempre va a haber algo que te haya dañado. Entonces, yo digo que es primero perdonarte a ti, pedirte perdón y decir, me perdono por permitir tantas pendejadas que hice o dejé pasar encima de mí, tantas pendejadas que dejé pasar en mi vida o tantas pendejadas que hice. Perdón por mi léxico. Pero en serio, pídanse perdón por ser esa persona que a lo mejor no quisiste ser y que lo hiciste nada más a lo mejor porque pensaste que era la mejor manera de hacer pasar tu vida o un ejemplo de ser mamá, ser papá y permitiste tanta pendejada que no estaba bien, pero pensaste que era la mejor opción. Y no, perdónense por todo ello. Vean qué es lo que les hizo daño y perdónense porque ustedes fueron los únicos que permitieron que pasara ese evento. La otra es, perdona a tus criadores o a tus padres. Si estás resentido por algo que ha pasado o por lo que te hicieron tus padres, perdónenlos. A veces nos ponemos a pensar y decimos, no, es que mi papá fue así y mi mamá fue así. ¿Y por qué? Acuérdense que ellos también fueron educados. Ellos también tuvieron padres. Los educaron a su forma. Y desgraciadamente ellos, pues, van trayendo
esas cosas que a nosotros nos transmiten. Pero no es su culpa de ellos, es por sus padres que tal. Y aparte de sus padres, también sus padres fueron hijos. Y así sucesivamente, es la cadena herencial. Yo le llamo cadena herencial. Esa cadenita que siguen arrastrando de generación en generación. Y si tú como padre no eres consciente de que está mal, pues sí, vas a seguir arrastrando con tus hijos. O sea, si yo, haz de cuenta, si yo no corto esta cadena, entonces probablemente que mis hijos la lleven. Sí, que la lleven arrastrando porque yo viví a lo mejor así y les voy dotando lo que a mí me heredaron. Entonces es muy importante analizarlos y saber lo que ya no quieres en tu vida. Córtalo para que tus nuevas generaciones no vivan con esa destrucción. Por eso es muy importante, perdona a tus padres. Ellos también fueron hijos. Y a veces los errores los cometen, pues por igual, que no tuvieron una buena infancia. Y hay que perdonarlos. No, nosotros no somos nadie para juzgarlos. Sí, a veces hay hijos que quedan muy resentidos, pero también en ocasión vamos a hablar de esto, porque hay muchos hijos que quedan marcados a la mejor en la vida por tanto como el padre o como la madre. Si tú como madre le hablas mal del padre, pues claramente que el hijo a una cierta edad es una esponjita y se absorbe todo eso. Y, y igualmente, o sea, si el padre habla mal de la madre, pues el niño aprende de ello, ¿no? Entonces, debemos de aprender como adultos que las situaciones que vivan entre madre y padre, si están viviendo una mala situación, es lo mejor que podemos hacer. Hacer hijos sanos, que crezcan sanos, que no vean nuestros problemas como adultos. O sea, los problemas de pareja son de pareja nada más. Y a veces somos inconscientes e involucramos a los hijos en esos problemas, pensando que el hijo ya es la mamá, ¿no? O que la hija es la mamá y el papá es el hijo, ¿no? Y recargamos muchas cosas que no debemos recargar, porque no somos capaces de hablar como adultos y solucionar los problemas, ¿no? Entonces, ahí va la importancia. Así que hijos perdonen a sus padres. Y padres perdonen a sus padres también, ¿no? Entonces, aquí es de sanar, de sanación, de paz mental. Y otra cuestión, perdona a todos aquellos que te hayan herido, a todos ellos que te hayan hecho daño en una etapa de tu vida, perdónalos. Yo sé que es difícil porque a veces mucha gente hace que se marque todo para toda tu vida una falta, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de ellos, estamos hablando de ustedes. Ustedes van a dar ese perdón para su paz mental, para vivir bien consigo mismos. No para que el otro se sienta bien y que diga, ay, estoy perdonado. No. Perdónenlo. Que quede en usted el perdón. No es necesario. A todo esto no es necesario. Si no quieres hablar a tus padres y decirle, te perdono papá porque esto y el otro. O al que te haya hecho daño, te perdono porque no es necesario que marquen. No. Hay muchas técnicas para hacer el perdón. O sea, una de esas técnicas es de bueno, yo les voy a compartir algo que yo hago. Es de en una hoja blanca
en una hoja de un cuaderno, pues, anoto, ¿no? Así es como yo me perdoné. Primero puse, yo me perdono por esto y tal y tal. Y después puse, yo perdono a mis padres por tal y tal. Y después puse, y perdono a las personas que en un momento me dañaron en mi vida o que hicieron que mi vida fuera diferente y no superara eso, ¿no? Y después de eso también puse ahí y le pido perdón a las personas que dañé. O sea, así es como yo trabajé. Y en verdad me funcionó. Yo lo rompí y lo quemé. Y eso fue como que yo ya lo hice. Pues es mi tranquilidad, pues. Lo rompí, lo quemé y ya. Eso no sé, en verdad fue un ejercicio que me hizo, despegarme de muchas cosas. Como que algo me quitó. Solamente de escribirlo en verdad o hasta de hablarlo así locamente, así loquito, dices tú en la pared, hablando con la pared, funciona. Y esa base del último punto que les dije, pidan perdón a aquellos que hirieron. Es importante que también como tú perdonaste a quien te hirió, pidas perdón a quien heriste. Es porque a veces mucha gente no es blanca palomita y hace daño. Entonces, si tú hiciste daño, pide perdón. Pide perdón. Es tu paz mental y tienes que estar bien contigo mismo para para continuar en el desarrollo, en tu propio desarrollo personal más que nada. Ya después de que hayas hecho esto y pedirles perdón, tienes que tener fija. ¿Por qué quiero? Bueno, yo así, una idea fija, ¿no? ¿Por qué quiero adquirir mi paz mental? ¿Por qué? Pues porque quiero tener metas, quiero trabajar en mis metas, quiero trabajar en mi proyecto de vida. Por eso es que yo me depuré, de que yo quise adquirir mi paz mental, porque era hora de trabajar en mis mentes. Y así ustedes, para adquirir una meta, deben de hacer todo esto, de depurarse, adquirir su paz mental, para que vean realmente su meta fija. Su meta fija, debe de ser su meta fija, clara. Igual como si tú te quieres poner un proyecto de vida, igual tiene que ser fija y clara. Pregúntate, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer de tu vida? En 10 años, ¿cómo me veré haciendo esto? Y tienes que trabajar en tus metas. ¿Quieres crecer? ¿Quieres llegar al éxito? Tienes que ser claro en tus metas. Y se los voy a repetir, ser claro en tus metas. Honesto. ¿A dónde quiero llevar? Si hago un proyecto, ¿a dónde quiero dirigirme con este proyecto? Así debe de ser claras tus metas. Acuérdate. Bueno, yo les digo, si están en su zona de confort, acuérdate de esto. El confort es el asesino humano. O sea, si estás en tu zona de confort, es hora de tirarte del sillón, levantarte y poner manos a la obra. Es hora de creer en ti sin limitaciones. Creen en ti, en verdad, crean en ustedes. A veces muchas personas nos quedamos sin hacer nada o no hacen nada de su vida, o esos estudiantes que están en el estudio piensan que nada más es el estudio. Si nosotros les creyéramos, no les creyéramos, si nosotros les diéramos esas bases a nuestros hijos, no solamente estudiarían, estuvieran creando proyectos, estuvieran siendo microempresarios, estuvieran siendo grandes empresarios. Hay gente que sí les da estos conocimientos a sus hijos y desde muy corta edad empiezan a creer éxitos, empiezan a creer ese flujo de riqueza. O sea,
pero, o sea, depende de también nosotros como padres, qué les creamos a nuestros hijos. Si les creamos que nada más es ir a estudiar y a estudiar y a estudiar, pues digo no, o sea, sí, el estudio es bueno porque creas conocimiento, pero también hay que darle como esa educación financiera a nuestros hijos para que vayan creando eso, esas metas, para que vayan alcanzando eso. La verdad, creer educación financiera, yo digo que el conocimiento lo tenemos que, se los tenemos que compartir. Tenemos que hacer como una mini biblioteca de ellos o de nosotros mismos. O sea, si nosotros queremos llegar al éxito, tenemos que hacer una yo le digo mini biblioteca en nosotros mismos. Porque acuérdate, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y eso estaba en el seminario. El conocimiento es poder. En verdad, el conocimiento es poder. Por eso, o sea, sí está bien que aprendan en la escuela, pero es una forma de otro conocimiento, o sea, es de aprender y aprender y aprender, ¿no? Pero también tenemos que darles como esa educación financiera a nuestros hijos, que sí, la escuela es una base para el emprendimiento porque va el conocimiento, pero hay que fijar bien a dónde quieres llegar el conocimiento. O sea, si tú quieres ser un gran doctor, pues enséñale eso a tu hijo. O sea, a ver, estos libros son de biología, este es de anatomía, esto es eso. Darle como que, ¿cómo les puedo decir? Abrirle su mente al desarrollo, o sea, al desarrollo de ese tema. Si mi hijo quiere ser presidente, pues busco libros de política, de artículos, no sé. Nosotros sabremos decir si mi hijo quiere ser chef, pues le doy unos libros de recetas. O sea, el chiste es abrirle ese campo a los niños ¿cómo se puede decir? Aquí se me fue la palabra, se me fue. Le tenemos que adquirir, regresó la palabra de curiosidad a lo que ellos invádanlo. Díganle que la educación no debe de ser como forzada. O sea, díganle a sus hijos, sí, la educación debe de ser divertida. Muchas veces lo hacemos aburrido para los niños y por después de años, yo digo que se les hace aburrido porque desde el principio no les dimos el hábito de que el conocimiento debe de ser divertido, ¿no? Y los aburrimos y ya en una corta edad ya no quieren estudiar porque ya la educación se les hizo aburrido. Entonces sí hay que crearle y fomentarles de que no, yo siempre les digo a mis hijos, a ver hijos, tienen que ir a la escuela a aprender y a divertirse. Si ven que una materia no es ahí, ¿por qué no la hacen divirtiéndole? Hay maneras de darle a nuestros hijos esa materia de forma divertida, de forma creativa. No es de que, aprende uno más uno. ¿Y cuánto es? No. A ver, chicos, vamos a hacer no sé, que hacer más creativo esta clase, ¿no? A ver, uno más uno, dos, y así, ¿no? Espero que sí me entiendan lo que les estoy transmitiendo. Entonces, ser más creativos, chicos. No hay que decirle a los hijos, es que los hijos lo vean como aburrido, como que, lo tengo que hacer, porque les voy a dar algo muy importante. A veces los hijos estudian, hay estudios que lo estudian porque tienen que estudiar, ¿no? Porque la familia lo dice y tienes que estudiar. Hay niños que la verdad lo estudian por necesidad. Niños que son muy inteligentes, pero es por su necesidad de estudiar. Y hay niños que no les dan el hábito del estudio, o sea, que así de que, es que mi papá lo tiene y me lo puede heredar y pues ¿para qué estudió, no? Entonces no, hay que verlo y fomentar en todos nuestros hijos que sí, o sea, tu papá tiene, pero es de tu papá, o tu mamá tiene, pero es de tu mamá.
Entonces tienes que ser responsable de tu vida. Si faltan ellos, ¿qué vas a hacer de tu vida? Si no adquiriste el conocimiento, ¿cómo crees? ¿Cómo va a estar algo en tus manos? ¿Cómo lo vas a manejar si nunca aprendiste? Por eso es importante, conocimiento es poder. Conocimiento es poder. Bueno, y otro punto importante, ya después que nosotros adquirimos nuestra paz mental, que fijamos una meta, ahora viene, ¿con quién te asocias? ¿Quién son tus referencias? ¿Quién son tus referencias? ¿Quién está en tu camino? ¿Con qué flujo de referencias te asocias? Acuérdate que si te asocias con perdedores, serás un perdedor. Y ahora sí que las referencias es la influencias, ¿cómo se puede decir? Las referencias conllevan a dos cosas. Al éxito o al fracaso, perdón. Si tienes tú una meta, rodéate con personas adecuadas. La elección de referencia es la clave determinante del éxito o del fracaso, literal. O sea, el fracaso de tu vida, pues. O sea, tú tienes que ser responsable en ello. Debes de ser responsable. Es importante que sepamos con quién relacionamos, porque ahí verás el poder que tienen las referencias de aportar o llevarte al fracaso. Así, nada más. Es importante con quién te asocias. Si tú tienes una meta ya establecida, tú pregúntate con qué referencias me tengo que asociar. ¿Con qué referencias me tengo que asociar? O sea, porque ellos te llevan de la mano. Es un círculo a donde puedes dañarte o puedes triunfar. Entonces es muy importante que encontremos las referencias, con quién nos juntamos, quién nos aporta. Tú puedes tener todas estas amistades, el que no te aporta y el que te aporta, pero tú sabrás con quién te vas más, con el que no te aporta o con el que te aporta. Y tú sabrás si irte al fracaso o irte al éxito. O sea, si tú tienes, nosotros podemos tener varias amistades, pero tú sabrás si sabes ser responsable en ello. Y si tienes tu meta establecida, pues me voy al éxito, ¿no? Y sé que tengo ese tipo de personas, pero no me dañan, o sea, porque tengo claro la meta. Entonces, sí, es importante saber juntarnos para que nos lleven, si quieres ir al éxito, para que nos lleven al éxito. Si no, si ves que no es de ahí, aléjate. Yo, la verdad, tuve una experiencia y me alejé así, y eso fue en mi contorno de trabajo. Yo así percibí la situación. No me asocié o no tenía las referencias que necesitaba para crecer personalmente, y yo me alejé de todas esas personas, porque analizando la situación, empecé a analizar uno por uno y dije, no, realmente esa referencia o ese círculo llevan un patrón. Y ese patrón dije, no lo quiero llevar, y también no lo quiero llevar en el patrón de mis hijos. No, tengo que cortar así de raíz
eso porque a mí no me gustaría, porque no es algo que dijeras, no. O sea, si nosotros somos conscientes tenemos que cortar el patrón, porque ahí los herederos son los hijos y a mí no me gustaría que ellos vivieran de esa forma. Y yo corté también y dije, no, es momento de hacerlo, chicos, porque muchas personas piensan que no están o no están bien en su vida, pues. No, ni siquiera lo piensan, porque si lo pensaran harían algo para rescatarse, ¿no? Entonces yo creo que les vale. Pero les platico, pero me fui mucho del tema. Les platico, yo también me asocié con personas así en el ámbito del trabajo. Y y estuvo mal, porque terminé mal. O sea, me enfrasqué mucho en ese círculo que terminé mal. Dije, no, yo sé que el fracaso, yo sé que al fracasar es como la oportunidad de empezar otra vez con más inteligencia. Bueno, esto lo dice Henry Ford. O sea, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Y sí es cierto. Sí lo vi como fracaso. Porque me fui entre las patas de ellos. Y estuvo mal por permitir. Por permitir un sistema. Yo sabía que era un sistema dañado. Yo sabía que el sistema estaba dañado. Y sé que ya no se podía componer. Yo sabía que si no ponía el orden, todas las estructuras iban a estar mal. Y no hice nada por poner el orden. Me fui de las patas. Pagué dinero que no tenía que pagar. Pero lo pagué por responsable, la verdad. Yo pagué por responsable porque yo en ese momento estaba de encargada y me sentía me sentía responsable con todas las personas que creyeron en mí porque yo era la que hablaba por todos. Y entonces yo en ese momento estaba yendo a un seminario y entonces sí, tenía que tomar la responsabilidad y decir sí, tienes razón, esto me pasó por mensa o por no ver la situación. Bueno, sí, ya sabía que la situación estaba fracturada, pero por no ser más consciente en ello. Entonces, cuando quise tomar tomar la acción de poder componer la situación. Disculpen, es que fui a abrir. Bueno, pero continuamos, como les decimos. Hay que tener la responsabilidad. Cómo nosotros veamos la situación. Y les platicaba de mi situación. La verdad, sí estuvo mal porque se terminó mal. Porque a final de cuentas yo pagué todo. Bueno, no, casi faltó un piquillo, pero yo pagué la mayoría. Entonces yo digo, ¿por qué meterte en estas clases, en esta situación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué querer rescatar algo que ya estaba fracturado? Y no lo comprendí hasta que realmente pasó esa situación y en la situación en la que me veía, ¿no? Entonces, solamente el coach me dijo, ser responsable. Pues sí. Y me iba a ser responsable al final hasta que levantar la empresa. Pero hubo una acción de una persona que no me gustó y dije no. Y que más que nada porque el inversionista lo apoyó, ¿no? Porque, haz de cuenta, yo era la responsable de que siguiera en pie la empresa, ¿no? Pero esa personita tomó un dinero
y no lo consultó, o sea, ese dinero todavía correspondía a mi responsabilidad. Y como no lo consultó, lo tomé así como que, ok, o sea, va. Entonces te quieres hacer tu responsable, órale, va, échale ganas. Y me hablaron por teléfono y todo, y el inversionista me dijo, no, es que dice que pagó a las personas o a la gente. No había nada que hacer, ese dinero sabían que estaba destinado a comprar más material. Pero bueno, a final de cuentas, no culpo su ideología. Pero yo decía, bueno, en mi manera de decir, con los judas no se discute. No se discute. Ellos solo se ahorcan. Entonces dije, no, va. Entonces si tú ya vas a tomar las riendas en la carta, pues órale, va. Y no dije nada. Me fui a un trabajo donde me habían dado ya la oportunidad. Y dije, órale, pues, si a nadie le importa el crecimiento total o el desarrollo de la empresa, pues ¿por qué me va a importar a mí? Entonces me despedí yo sola, di las gracias y me hice responsable del pago que se tenía que hacer. Y ya, me hice responsable, pagué. Y es ahora que cuando el inversionista me dijo que ellos iban pagando poco a poco las cosas y yo no lo pagué a poco. Yo me hice responsable de una sola evicción. Entonces es cuando ves la manera de su pensamiento y dices, ay no, entonces está mal, hasta el inversionista está fracturado, ¿no? Porque me doy cuenta en la actualidad porque no hay como ese flujo financiero que quisiera el inversionista tener, como que no hay ese flujo de inversión, como que algo no está saliendo bien en la empresa porque si no, no estuviera tan presionado. Y digo, es cuando sabes, bueno, yo les digo esto porque una comadre que lleva a su cargo una empresa, me dijo, si una empresa no es capaz de ver en 3 meses su inversión, no, no, es un fracaso total. O sea, si tú a una empresa le sigues invirtiendo y no puede fluir en 3 meses, es un fracaso total. Es algo que dijo que ya estaba la empresa en la quiebra total. Entonces imagínate, tenemos que analizar antes de empezar a invertir. La inversión debe de ser muy responsable. Pero bueno, en otro momento les voy a contar de esto, porque es un tema muy, muy, muy fascinante. La verdad, la educación financiera en verdad, es a mí en estos momentos, en estos meses, siempre, bueno, cuando empecé a estudiar administración, se me hizo muy interesante. Entonces yo ya estoy concluyendo eso y imagínense, es muy interesante hablar y tener educación financiera. Pero en otro momento se los voy a hablar. Estamos hablando de las referencias. Estamos hablando de las referencias y no hay que enfrascarnos en otras cosas. La educación financiera bueno, ya después de las metas, pues ya les voy a hablar de la educación financiera y, y la verdad es muy interesante. Bueno, seguimos con las referencias. La verdad, las referencias, como les decía, es la clave, hay que entenderlo, es la clave del éxito o del fracaso. O sea, a donde tu círculo social depende de ello, si llevarte al éxito o al fracaso. Tú decides con quién tomarte de la mano. Pero bueno, esto tienes que tener claro para que tú sepas. Yo ya te platiqué una experiencia que tuve que la verdad estuvo, en su momento ya lo veo como fracaso, pero sé que esto me va a servir para la evolución. Yo también esto de las referencias me refiero mucho a las parejas. A veces hay parejas que te escasan y no te dejan llevar tu éxito o no te dejan llevar, no te dejan llegar al éxito. Hay parejas que son machistas, egoístas y dicen,
Ellos quieren ser la superioridad y no dejan que tú avances. Entonces, yo digo, mujeres y también hombres, porque también hay mujeres así. Si ven que no pueden ser ustedes mismos con su pareja, deben de entender desde el principio que ahí ya no va a ser. Si una pareja no te deja ser quien eres y tienes que ser otra persona para estar en ese círculo, no es ahí. No es ahí. Tú tienes que ser tú mismo o tú misma con tu pareja. Si esa pareja no te deja hacer eso es porque realmente no va a funcionar. Y no se exploten. Deben de saber que no va. Y no se lastimen, la verdad, no se lastimen, no va a funcionar. La verdad, hay hombres y mujeres que te llevan, bueno, que te dan ese conocimiento y te llevan de la mano, te aportan y te dan esa energía de seguir mejorando como persona. Y ya mejorando como persona ya es como si ya estuvieras llegando al éxito, ¿eh? Cuando una persona te aporta conocimientos, energía y te dice esto sí se puede, échale ganas, ¿no? Tú puedes, cree en ti, sé fuerte. Esas personas, en verdad, ay, no sé si están escasas. No sé si las mujeres y los hombres están escasos en este punto. No veo nada por ahí. Algo así que diga, no veo. No sé, a lo mejor igual pasaron en mi vida y no los vi. Porque a lo mejor estaba direccionada a otra fuente, ¿no? Pero no los vi. Hola, Renata. Diles, hola. Estoy aquí con mi bendición haciendo este podcast. Mire, bueno, yo así lo analizo aquí con las parejas, ¿no? Y digo, sí es fuerte, pero en verdad sí hay parejas que no te dejan ni moverte. O que a lo mejor por el poder que tienen dicen, no, yo no quiero que seas inferior. O algo así. No lo veo algo así, pero sí hay cuestiones así. Pero bueno, por otro lado, es importante tener tu meta fija. Tienes que tener tu meta fija. Sí, porque si estás con una pareja que no te aporta o con personas que no te aportan y tú ya tienes tu meta fija, vas a saber que ahí no es. Vas a saber qué dirección quieres tomar. Acuérdate que a veces acuérdate más bien que cuando llegas al éxito, pocas personas se pertenecen ahí en tu círculo. En tu vida. Y depende de qué dirección quieras tú llevar o qué dirección hayas tomado, es cuando ves que muchas amistades se van, familia también se va, parejas. La verdad son pocas las personas que entienden la consistencia y el sacrificio que debes de hacer para llegar al éxito. No dejes que entren pensamientos negativos. No permitas que la gente te impida alcanzar tu éxito. No permitas que por su forma de pensar te limite. Que nadie te diga que no puedes o que no es tiempo de hacerlo. No permitas que nada ni nadie sea un limitante. Tú tienes que creer en ti, solo en ti.
solo en ti. Y acuérdate, esto te lo dije al principio, tú eres el limitante y no debes de ponerte límites para el alcanzar el éxito. Debes de reconocer te tienes que reconocer como una persona capaz, eficiente, inteligente, creativa. Échate halagos, cree en ti, ama tu crecimiento. Tu forma de pensar es tu forma de llegar al éxito. A veces nos sentimos descompuestos por nuestra forma de pensar, por nuestra ideología, pero tú estás bien. A veces las personas no tenemos esa capacidad de entenderlo y es cuando decimos, ay, está mal. Y no es cierto, nadie está mal. A veces crecemos con carencias, pero eso que no sea un limitante de alcanzar tus éxitos. Tus éxitos, más que nada. Tienes que ser un ser exitoso. Y recuerden, bueno, ya se los había dicho, pero hoy todo esto me fascina. Ay, perrocho, que no te veo. La verdad, hay muchas cosas que hablar sobre el éxito, sobre las metas, y lo vamos haciendo poco a poco en cada capítulo, en cada podcast que hagamos. Vamos a ir hablando poco a poco porque sobre estos temas es como un árbol. El tema es el árbol y hay muchas ramas y raíces que conllevan a llevar, y a veces no sabemos cómo llegar al éxito y cómo cortar esas ramas para que no sea un limitante. Entonces, así es nuestra vida. Necesitamos establecer metas. Y hay que empezar con metas a corto plazo y después nos vamos evolucionando a metas a largo plazo y así sucesivamente. Pero lo importante de aquí es depurarte, tener tu paz mental, dejar todo eso que te está haciendo daño y que no te deja continuar. Tienes que creer en tu proceso. Tienes que creer en tu proceso. Y yo ya les compartí un poco de mi proceso, todo lo que ha pasado, qué es lo que me decidió, qué es lo que hizo que decidiera que yo me autoayudara, que yo me autoanalizara, qué conllevó. Y hay muchas situaciones que conllevó a hacer esto y créanme, aplicarlo en mi vida cotidiana fue lo mejor que pude haber hecho. Y ustedes también lo pueden hacer. Alcancen en una meta. No se queden ahí. Acuérdense en que el confort es un asesino. Entonces, ustedes levántense, estírense y sean productivos. Sean productivos. Dejemos de ser esas víctimas y pónganse a producir. En esta vida a todos nos pasa algo. Y cuando dejamos de ser esas víctimas, empezamos a crear cosas nuevas. Siempre va a haber esas personas que te pongan límites, pero tú no las permitas. Siempre va a haber la envidia. Siempre va a haber esas cosas, ¿cómo se pueden decir? Esos obstáculos. Pero ustedes son capaces. De que no pase eso. Que no pase eso. Que no pasen eso. Acuérdense que también las personas rotas pueden romper a otras. Entonces también hay que ser como inteligentes en saber eso. Confíen en su proceso. No dejen que, yo les hablo de la envidia y de todo eso porque a veces hay personas que por sus carencias
les duele, no les duele, no les gusta ver tu crecimiento. ¿Pero por qué? Porque ellos no son capaces de hacerlo. Pero ¿por qué no se ponen a pensar ellos? ¿Por qué no son capaces o ellas? ¿Por qué no son capaces? ¿Cuál es el limitante que tienen ellas? Entonces, que dejen de pensar en el prójimo, que piensen más en su desarrollo personal. ¡Perra! Bueno, me encantó una vez más compartirles todo esto. Recuerden que nuestros pensamientos no deben de ser un limitante para alcanzar nuestros éxitos. Así que ánimo, descompuestas y descompuestas. Una vez más, su amiga Karen Martínez aquí componiendo algo para la composición. La verdad, bendiciones y abrazos de luz, y que el universo los llene de toda esa felicidad que necesitan ustedes. Pónganse en metas, chicos, chicas. No es tarde para empezar algo, empiécenlo. Así que ánimo y nos vemos en el siguiente podcast, que va a estar muy padre. Así que los quiero. Bye.